Bueno, a partir de que la situación epidemiológica de la provincia ha venido mejorando en las últimas semanas de manera sostenida, lo cual nos permite afirmar que vamos hacia una recuperación paulatina de la situación epidemiológica y por supuesto esta mejora en estas condiciones va a llevar por supuesto a la reorganización del sistema de salud. Nosotros tenemos que decir que bueno, hoy la provincia al nivel de casos positivos que está teniendo todos los días, hemos venido disminuyendo las capacidades de aislamiento. Esa disminución de las capacidades de aislamiento va a permitir en las próximas horas comenzar a abrir nuevamente servicios que hasta este momento, debido a la epidemia, a la pandemia, estaban limitados. Primero yo creo definir que vamos a mantener un grupo de centros de aislamiento que se mantienen de manera permanente. Es decir, va a continuar la Estrella en Bejucal como un centro de aislamiento de menor riesgo. Va a continuar el centro de baja visión de Bejucal como un centro también de bajo riesgo para niños, es decir, todos los niños de la provincia, incluidos los menores de 1 año. Vamos a continuar con Jamaica, aquí en San José de las Lajas. Catalina de Huines seguirá siendo un centro de aislamiento, es decir, en las antiguas instalaciones del Policlínico de Catalina, va a continuar siendo un centro de aislamiento para casos moderados, de moderado o alto riesgo. Y Santa Cruz del Norte va a ser el hospital centro de la COVID en la provincia. Para eso, en el día de hoy, ya se está habilitando una terapia intensiva en Santa Cruz del Norte, que va a tener una capacidad de 4 camas y que va a estar siendo atendida por profesionales de terapia intensiva de la provincia que tuvieron una alta experiencia durante la pandemia en el Hospital Leopoldito Martínez. Es decir, que va a crearse no solo la sala de terapia intensiva, sino que se le va a poner profesionales capacitados para la atención a esta terapia. Ese servicio hospitalario, ese policlínico con servicio hospitalario, va a mantener sus 88 camas en función de la COVID, más la terapia intensiva que les manifesté. Ahora, a partir de esto, la provincia, por supuesto, ha venido dando pasos en la normalización. Primero, la proyección comunitaria, que llevamos varias semanas con proyección comunitaria de 14 especialidades, en algunos lugares 15, en dependencia del municipio. Ya está yendo todos los meses a todos los policlínicos, y esa es una nueva modalidad que hemos implementado. Antes se iba al municipio, ahora no, ahora estamos llegando a los 20 policlínicos, incluidos en el caso de San José de las Lajas, sus 4 policlínicos, en el caso de Huines, sus 3 policlínicos, y en el resto de los municipios, bueno, los que tienen 2 o que tienen un solo policlínico. Con respecto a las consultas, se retoman todas las consultas a nivel de los policlínicos y se crea la consulta municipal de atención al paciente post-COVID. Esto es una consulta que ya se activó desde hace 2 semanas. Es una consulta que va a funcionar con especialistas, es decir, incluye, es una consulta multidisciplinaria donde está integrado por psiquiatra, psicólogo, clínico, ginecobstetra, pediatras, fisiatras, que nos va a permitir abordar desde una panorámica mucho más amplia la situación de salud de este paciente post-COVID, que no son pocas las secuelas, ni psicológicas, ni desde el punto de vista físico, que deja esta enfermedad. A la par, se creó la Comisión Provincial también de atención al paciente post-COVID, que tenemos que decir que es una comisión de muy alto nivel. Está presidida por el doctor Mendieta, doctor en ciencia, clínico, con una vasta experiencia en el tratamiento de la COVID en la provincia, y la integran también un grupo de profesionales, psiquiatras, psicólogos, fisiatras, rehabilitadores, que nos va a permitir, por supuesto, que los casos que la comisión municipal vea con necesidad de ser evaluados por esta comisión, se evalúan. Con respecto a los servicios hospitalarios, ya nosotros volvimos a la normalidad. En el caso del Hospital Aleida Fernández, continúa siendo un hospital clínico quirúrgico. Por lo tanto, y en esta etapa vamos a darle una importancia más a lo quirúrgico, a partir de lo que voy a explicar ahora del Leopoldito Martínez. Y en el caso del Piti Fajardo, bueno, continúa con sus labores normales de materno-infantil,
sin ninguna dificultad, igual que el Hospital Crisanto, como se ha mantenido hasta ahora. Ahora, el Hospital Leopoldito Martínez, que hasta el día de hoy era un hospital COVID, aunque ya lleva varios días con muy pocos pacientes, y estábamos ya en el cierre del hospital. Ya el Hospital Leopoldito Martínez, en la tarde-noche de hoy, comienza su cuerpo de guardia. Nosotros ahora mismo hacíamos las precisiones para en la tarde, no lo vamos a hacer en la mañana para evitar que es un horario donde hay más afluencia de público y ya las personas no lo conocían, pero ya a partir de la tarde-noche vamos a estar abriendo el cuerpo guardia de ortopedia, el cuerpo guardia de cirugía, el cuerpo guardia de medicina interna, y se van a abrir las salas, es decir, todas las salas del hospital, normal para la hospitalización. ¿Qué no va a tener el Leopoldito en esta primera etapa? Cirugía. Es decir, va a tener la cirugía, la consulta de cirugía y la cirugía no quirúrgica. Porque, como todos saben, la terapia del Leopoldito está funcionando dentro del salón quirúrgico. Y hasta que se reorganice esa otra parte que todavía no se ha terminado, porque bueno, estamos en una reparación capital de la terapia intensiva en los lugares normales de la terapia intensiva, no lo vamos a poder abrir en estos días. Nosotros pensamos que debe, durante el mes de noviembre y diciembre, culminar la reparación de la terapia para en enero entonces ya abrir la terapia. También tenemos que decir que el Leopoldito Martínez va a retomar nuevamente ya todo el servicio relacionado con hematología, con quimioterapia, vuelve la consulta normal de fisiología médica, es decir, los potenciales, los electroencefalogramas, vuelve la consulta de broncoscopía, vuelve los ingresos pediátricos, su cuerpo guardia y pediatría. Es decir, que eso nos va a permitir ir rescatando a partir de hoy en la tarde-noche, y por eso insistimos a la población. Ahora, el municipio de San José va a continuar teniendo una consulta centralizada de infecciones respiratorias que va a seguir funcionando en el Policlínico Felo Echezarreta o Policlínico del Este, como lo conoce la población. Y eso es importante y nosotros insistimos en este tema. Si nosotros no logramos que la población que tenga síntomas respiratorios, si va al hospital, va a tener que ir entonces después al policlínico, porque en el hospital no se va a dar el servicio de infecciones respiratorias hasta que no se culminen en el Faro, que se están ya en fase constructiva y debe culminar quizás en 10, 12 días, el cuerpo de guardia de infecciones respiratorias del Leopoldito Martínez. Hasta que eso no culmine no se puede brindar, porque a partir de ahora en ninguna institución de salud, es decir, ni en ningún policlínico, ni en ningún hospital, va a tener unida la consulta respiratoria al resto de las consultas. Esto es importante que nuestra población lo conozca, en función de que tenemos que evitar ese entrelazamiento entre las infecciones respiratorias y el resto de las patologías, y esto nos ha dado muy buenos resultados en la COVID. Esa es una de las buenas experiencias de la COVID, que no mezclar ese tipo de consultas nos ha ayudado un poco a limitar la transmisión de otras infecciones respiratorias, porque ahora estamos también en un invierno que empezó y es un invierno que lleva infecciones respiratorias incluidas, hay virus estacionales que vamos a estar teniendo, y por lo tanto tenemos que evitar eso. Por eso incluso es tan importante que la población continúe usando el nasobuco, primero por la COVID, que no se ha acabado, es decir, estamos en una disminución, etcétera, pero todavía hay COVID. Y segundo, protege contra las infecciones respiratorias. En otro orden de elementos, todos los policlínicos retoman toda su vida normal, y eso es importante, que tanto los laboratorios, los bancos de sangre, todas las consultas previstas en los policlínicos vuelven a la normalidad. Por lo tanto, la provincia va encaminándose a tener ya un servicio de salud más normal de lo que lo hemos tenido en los últimos días, que por supuesto tiene que repercutir en la calidad de vida de la población y en un grupo de acciones que fueron un poco detenidas en el tiempo, en medio de la epidemia, pero que ya hoy retoman. Nosotros queríamos, por último, hablar del tema de la vacunación. Nosotros primero tenemos que dejar claro que la vacunación va a ser permanente, por lo que nadie puede pensar que si hoy yo no me he podido vacunar, tengo que esperar a que alguien me avise para vacunarme. No, nadie tiene que avisar. Si usted no se vacunó porque estaba enfermo en el momento que se hizo la vacuna, no solo enfermo de COVID, enfermo de otra patología aguda, usted puede acudir a los vacunatorios. En cada municipio
va a existir un vacunatorio central, donde en ese vacunatorio van a estar todas las vacunas que nosotros hemos colocado, en función de que quien perdió una dosis, el que tiene que recuperar o el que tiene que empezar esquema completo puede acercarse a ese laboratorio, a ese vacunatorio, y de esa forma nosotros por supuesto podremos recuperar las dosis o empezar esquema para el que no lo ha realizado. Nosotros hoy en la provincia tenemos todas las vacunas, es decir, no hay déficit de vacuna alguna, por lo que la población le pedimos, porque tenemos todavía personas que no se han vacunado o personas que no han completado esquema, que por favor se acerquen a los vacunatorios, aunque desde los consultorios, desde los policlínicos se están haciendo gestiones de recuperación en estas personas. Lo otro es lo relacionado en el tema de la vacunación con la vacuna antigripal, que también hemos estado poniéndola para el caso en esta última etapa, en el caso de los adultos mayores, y que también es un elemento que hay que rescatar, y la vacunación infantil de la COVID, que comenzamos en el día de hoy, la tercera dosis en los niños de 11 a 18 y continúa en los próximos días de 2 a 10 años. Por lo tanto, es una etapa importante. Nosotros tenemos prácticamente 60.000 niños que vacunar, y eso nos va a permitir que la provincia llegue a cerca de un 90% de la población vacunada, por lo que insistimos a la población en estos elementos. Ya por último, nosotros dejar claro que aunque la COVID ha disminuido, no se pueden disminuir las acciones en función de la prevención. El uso correcto del nasobuco, el distanciamiento social, y volvemos a insistir en este tema, porque el distanciamiento social nos ayuda mucho a evitar la enfermedad, mantener todas las medidas de evitar los besos, los abrazos. Estamos en una etapa que es crucial, yo digo que es crucial porque nosotros podemos consolidar no solo una disminución, sino consolidar el control de la pandemia si logramos cumplimentar estas medidas. El uso de los pasos podálicos no están abolidos en los lugares, el uso de las sustancias detersivas, del hipoclorito, de la sustancia hidroalcohólica para las manos, el lavado correctamente de las manos en cada uno de nuestros centros laborales. Hay que insistir tanto en los centros laborales como en los estudiantiles, que ya se reinició se reinicia en la provincia, se reinició en el país, pero en la provincia a partir del día 15 se reinicia el curso escolar. Nadie con síntomas respiratorios puede acudir ni a un centro laboral ni a un centro escolar, y en eso los directivos de cada uno de estos centros tienen la total responsabilidad de estos elementos. En el caso de los pacientes post-COVID ya es requisito que debemos tener 2 meses de convaleciente, es decir, hasta que no ocurran los 2 meses. Ya nosotros hoy estamos vacunando hasta el 1 de septiembre, es decir, todo el paciente que tuvo COVID hasta el 1 de septiembre ya está la Soberana Plus en los vacunatorios, por lo tanto pueden ir a vacunarse, que son citados por el médico y la enfermera, pero si por casualidad no lo han citado, vaya para el vacunatorio, que su vacuna está allí. A partir ahora de los próximos días, a partir de que se empiecen a cumplir los 2 meses, recuerden que el 1 de septiembre, el 1 de octubre, el 1 de noviembre, es decir, hasta el 1 de noviembre empiezan. Ahora debe, a mediados de noviembre, sobre el 15 o el 20, debe venir la vacuna entonces desde el 1 de septiembre al 30 de septiembre para que dé espacio, y así va a ir paulatinamente a todo el que es paciente convaleciente. Y se me había olvidado que comienza ya también en la provincia, en los próximos días, la dosis de refuerzo, que va a comenzar por supuesto con los trabajadores de la salud, que fueron los primeros que se vacunaron, trabajadores de la salud, algunos trabajadores del turismo, trabajadores de transportistas, que se le colocó la dosis junto con los trabajadores de la salud, y así paulatinamente nosotros vamos a ir empezando primero por grupos de riesgo. Recuerden que la provincia empezó primero con las embarazadas, empezó primero con los adultos mayores, y así vamos a ir, como mismo el orden que empezamos la vacunación, así va a culminar la dosis de refuerzo, que ya incluso tenemos las vacunas en la provincia, de las primeras a colocar en la dosis de refuerzo, que debe comenzar a partir de los 6 meses, así tiene que empezar 6 meses de la vacunación, del término de la última dosis de la vacuna colocada. La dosis de refuerzo es una medida de seguridad, está demostrado en el mundo, se ha usado en el mundo. A los 6 meses de colocada la última dosis de vacuna se le coloca una dosis de refuerzo que funciona como booster, que eleva el sistema inmunitario.
Nosotros acá en la provincia se va a utilizar Abdala, se va a utilizar Soberana Plus y va a haber un pequeño grupo, un ensayo clínico con Mambisa, que la provincia fue incluida en este ensayo clínico, y cuando culminen los ensayos clínicos de Soberana 01, puede ser que se utilice también Soberana 01. En estos momentos se va a usar Soberana Plus y Abdala, que es lo que vamos a tener en la provincia. Que las dos son vacunas no solo seguras, sino que tienen ese efecto, es decir, que tienen la posibilidad de generar ese efecto a partir de que están creadas, es decir, el mismo modo de creación de la vacuna permite que ella funcione como un booster y eleve el sistema inmunológico. Nosotros en la provincia estamos desarrollando un grupo de investigaciones científicas auspiciado por el FINLE, por el Instituto FINLE de Vacunas, en cuanto al uso de estas vacunas ya en una etapa no de ensayo clínico, sino en una etapa de vacunación masiva. Aún todavía, es decir, recuerden que la vacuna lleva prácticamente un año en que empezamos realmente la vacunación a gran escala. Estos son estudios que se van haciendo a medida que va avanzando el mismo tiempo y nos va a permitir saber hasta el año qué nivel de inmunidad da, hasta los 2 años qué nivel de inmunidad da. Recuerden que hay vacunas incluso, sobre todo las virales, es decir, las virales estacionarias, la antigripal, que se tiene que reactivar todos los años porque cambia el tipo de virus que va circulando, es decir, a partir de los estudios que se van realizando. En esta todavía no se sabe, recuerden que es una vacuna relativamente nueva, no solo la vacuna cubana, las vacunas en el mundo no tienen hoy todavía un elemento que nos pueda decir hasta cuándo llega la inmunidad. Veamos que casi todos los países en el mundo están utilizando ahora la dosis de refuerzo, que nosotros ya siempre lo habíamos tenido previsto y Cuba siempre había previsto esa dosis de refuerzo, pero hay países en el mundo que a partir de los rebrotes que han tenido que empezar a utilizar dosis de refuerzo. Ahora mismo hay un rebrote importante en Europa y por supuesto todo esto también nosotros tenemos que insistir en que la vacunación ha sido clave en la disminución de los casos en la provincia y en el país. Por lo tanto, lograr que todo el mundo se vacune, lograr que toda la población no solo acceda a vacunarse, sino que lo haga conscientemente en el término que le corresponde, es fundamental para enfrentar ahora la apertura del turismo, la apertura de los aeropuertos, que todo eso, por supuesto, tiene riesgo implícito y que también nos lleva a la responsabilidad, la autorresponsabilidad de cada uno de los individuos, porque ¿quién va a recibir el que llega del exterior en su casa? Es nuestro pueblo. Por lo tanto tiene que decir, bueno, yo en mi casa estoy recibiéndolo, pero tengo que cumplir un grupo de medidas para tener claridad de que esa persona, primero que venga vacunado, segundo que tenga un PCR negativo, y ahí aprovechar y dar el protocolo de los viajeros que llegan al país. Todo viajero que llegue al país a partir ya del lunes, es decir, empezó pasado lunes, no se le va a realizar ningún examen ni aislamiento como estaba en estos momentos definido en el país. Va a ir directo hacia sus hoteles o hacia sus viviendas en el caso de los viajeros nacionales. Los que vengan con esquema completo de vacunación no se les realiza nada. Ahora, los que no tienen esquema completo de vacunación, que entran con un PCR negativo, al 7º día se le va a realizar un test de antígeno suma. Si ese test de antígeno suma es negativo, por supuesto no hay ninguna dificultad. Si es positivo, entonces se le realiza un PCR y en función de, ya entra en categoría de sospechoso y se le hace el protocolo definido para sospechosos. Es importante que todo viajero que llega del exterior tiene que presentarse en el consultorio del médico de la familia antes de las 48 horas de haber llegado al país. El no cumplir con este protocolo viola el control sanitario internacional del país y por lo tanto puede ser penado por la ley como está establecido en los capítulos. Por lo tanto es importante a nuestro pueblo, a nuestros compatriotas que viajan al exterior, que cuando retornen ante las 48 horas se tiene que presentar en el consultorio para notificar que llegó del exterior y sea evaluado por el médico y la enfermera de la familia y por supuesto se le proceda a realizar el test de antígeno al 7º día si es un paciente no vacunado que viene, que por supuesto nosotros pensamos que todo el que viaje desde nuestro país debería salir vacunado
y eso es una seguridad para ellos y una seguridad para su familia al retorno de estos al país. Si existe algún paciente que por encontrarse encamado o estar incluso en una enfermedad terminal no puede acudir al vacunatorio, el familiar va al vacunatorio y la enfermera va y le coloca la dosis en su casa, es decir, está establecido sin ninguna dificultad ese procedimiento. Por lo tanto, si alguien tiene un paciente encamado o un paciente que por su situación de salud no le permita llegar a este consultorio, por supuesto, el consultorio, el vacunatorio va hacia esa persona, es decir, no es un impedimento para que esa persona se vacune.